Sí, hermanos amados, a una sola voz, siempre alabemos y adoremos a nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, hermanos amados, bienvenidos ustedes también ahí, amigos, hermanos del canal del ministerio. Hoy les vamos a bendecir con esta enseñanza, como ya algo compartimos con los hermanos acá de la congregación. Bien, hermanos, hoy, segundo culto de este año 2025, vamos a iniciar un tema propicio, creo, para este tiempo. Cuán importante es para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, de poder entender los tiempos y sobre todo este tiempo. Y cómo también levantar en nuestra vida como lectores de las Escrituras y del Evangelio, saber que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Por eso, ahora, siempre y mañana, debemos bendecir a Israel y decirle también: Padre Celestial, desata tu shalom sobre Jerusalén. Porque sí, hermanos amados, son días en que todo hijo de Dios, todo creyente, tiene que comenzar a mirar de una manera muy responsable a la nación de Israel. Son el reloj profético de Dios. Y hemos dicho que todo evento que ocurra en Israel es como repercute en Occidente. Algo semejante o algo directo. Entonces hoy hemos comenzado este año, en estos primeros 25 días ya de enero 2025, con una serie de eventos, sucesos, acontecimientos que vienen ocurriendo aquí en Occidente. Y la respuesta es: ¿por qué suceden? Porque hay algo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hoy vamos no a descubrir, porque ya la Congregación Apostólica de Restauración, el año 2022, con el entendimiento de nuestro Padre Celestial, descubrimos quién es Gog y quién es Magog. Y cómo estos dos, ¿cómo podríamos llamarle? Estos dos elementos tienen que aparecer antes que el cuarto reino o el nuevo orden mundial aparezca. Entonces hoy vamos a ver una primera parte donde vamos a ver cómo ya en este año 2025 ha afirmado Gog y Magog su aparición, no directamente, pero sí a través ¿de qué? De grupos terroristas que están financiados por ellos mismos. Indudablemente, su aparición ya nos
nos permite entender que el nuevo orden mundial está a la puerta. Esta primera parte de hoy y el tema general, porque vamos a estar el próximo domingo dando una segunda parte. Esta primera parte vamos a entender como Gog y Magog, y vamos a saber quiénes son Gog y Magog, cómo se están alistando para llegar a Israel. Y la gran pregunta es, ¿llegarán? La respuesta la vamos a dar hoy día. Le animo a que tenga un bolígrafo, un cuadernillo, siempre le pido eso porque jóvenes amados, familia amada, tienen que estas enseñanzas ser parte de su tiempo de lectura, de estudio. Porque como dijimos al inicio del culto, cuando leímos el capítulo 12 de Daniel, los 4 primeros versículos, hay un remanente que tiene que ser bueno y entendido. Caminemos a ello. Vamos a ver el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a ver el capítulo 38. Búsquelo usted en su Biblia. Téngalo al frente para que podamos contrastar lo que compartimos con usted. Acá vamos a leer dos pasajes. El primero, Ezequiel 38, versículos 2 y 3. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog. Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, ¿no? Pon tu rostro hacia Gog y hacia la tierra de Magog, gobernante y príncipe de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él diciendo, así dice el Señor de señores. He aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, gobernante y príncipe de Mesec y de Tubal. Ahora vamos a leer otro pasaje del mismo Ezequiel 38, del versículo 10 al 16. Ok. Así dice el Señor de señores. En aquel día subirán intenciones a tu corazón y concebirás un plan malvado. Y dirás, y usted se estará preguntando, ¿a qué día se refiere? A este día, al día de la última hora de los días posteriores. Dice, subirán intenciones a tu corazón y concebirás un plan malvado. Y dirás, o sea, ellos, subiré contra una tierra próspera e iré contra los que viven confiadamente, que no tienen muros, cerrojos ni puertas. Hermano amado, cuando vemos el mapa del Medio Oriente y ubicamos por entendimiento quién es Gog, dice subiré. En un instante va usted a entender ya y recordar, seguramente ya lo tiene en mente, lo que entendimos el año 2022. Aquí está Gog y aquí está Magog. Por eso dice, subiré, dice.
¿Por qué dice subiré? Porque va a subir a Gog y Magog van a ir en contra de Israel, ¿no? Eso también lo veremos en el transcurso de la enseñanza. Versículo 12. A fin de llevar cautivos y tomar botín y volver tu mano contra los lugares desolados que han sido habitados, contra un pueblo que fue recogido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en lo mejor de la tierra. ¿Sabía usted eso, que Israel es lo mejor de la tierra? Aleluya. Saba, Darán, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas te preguntarán: ¿has venido para llevar cautivos y para tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para despojar de plata y oro, para tomar ganado y posesiones y para llevarte gran despojo? Sí, has reunido multitud. Es decir, se ha reunido con Magog, que es la región de Magog. También lo entendimos en la enseñanza del 2022, que ¿quién era Magog? Sí, seguimos leyendo. Versículo 14. Por tanto, oh hijo de hombre, profetiza y di a Gog. Dios le está diciendo al profeta Ezequiel para que lo escriba. Así dice el Señor de señores: en aquel día, cuando mi pueblo Israel viva confiadamente, tú lo sabrás. Vendrás de tu lugar desde los más distantes lugares del norte, y muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran multitud y un numeroso ejército. Aquí muchos líderes famosos que hoy se conocen entendieron erróneamente, porque cuando dice vendrás de tu lugar desde los más distantes lugares del norte, piensan que es Rusia, pero no, hermanos amados. El versículo 11 nos dice que Gog sube a Magog, ¿no? ¿Y dónde está el ejército juntamente de Gog con Magog, ¿no? Y ahí se ubican al norte de Israel, porque Israel está más abajo. No se entendió la escritura, o no entendieron hoy muchos líderes, por eso hay todo una enseñanzas que vienen dando que indudablemente no están de acuerdo a la escritura. Versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel. O sea, de Gog sube para unirse con Magog, como nube que cubre la tierra. Al final de los días vendrás. Al final de los días vendrás. Y te traeré a mi tierra. No olviden esta parte. Y las naciones sabrán quién soy cuando sea santificado por medio de ti delante de sus ojos. En este versículo 16 tenemos la respuesta. ¿Cuándo Gog y Magog llegará a Israel? Y será mejor que no llegue, pero aunque está escrito que llegará. Ya veremos qué le sucede. Un ratito, hermano amado. Un ratito. Se me fue mi... Ya. En la actualidad, por causa de las enseñanzas que muchos líderes de hoy les vienen dando y ellos reciben, piensan muchos creyentes, inclusive hijos de Dios,
que el imperio romano se tiene que activar. Y por eso piensan que el falso profeta va a salir de Roma. Y ya ustedes saben a quién le va a decir que es el falso profeta, ¿no? Un señor que está sentado por ahí, por el Vaticano. Y que el cuarto reino, dicen los líderes de hoy, lo he leído, inclusive libros, un libro que me llegó, no voy a decir de quién, y leí. Y así piensan muchos líderes de hoy, que la comunidad económica europea, a través de la Organización de las Naciones Unidas, van a establecer un nuevo orden mundial. Indudablemente, la teoría del reemplazo que ya les expliqué en qué consiste, de desplazar a Israel de todo entendimiento aquí en Occidente, por eso son estas consecuencias. Lo que pasa es que no entendieron Apocalipsis, el capítulo 13. Y le digo este contexto a fin de que podamos entender la enseñanza de hoy. Apocalipsis 13, parte de los capítulos que enseñamos el año 2022, le invito, hermano amado, que usted vea con más detalle esta enseñanza de este capítulo. Hoy solamente voy a tocar muy resumidamente, pero le invito aquí en nuestro canal de ministerio, vaya usted ahí a Evangelización del Reino 2022. Ahí está el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo. Y cuando vimos Apocalipsis 13, los 4 primeros versículos, el apóstol Juan dice, él vio en una visión que estaba sobre la arena del mar. Y aquí el tema es, ¿qué mar se trata? Acuérdese que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Y la isla de Patmos estaba en pleno mar Mediterráneo. El mar a cual escribe él se refiere al mar Mediterráneo. Entonces dice el apóstol Juan que ve una bestia salvaje que surge del mar. Es obvio. El nuevo orden mundial surge de los países que están en el Medio Oriente, en justamente los países que están alrededor del actual Israel de hoy. Ahí se va a unir el cuarto reino. De ese tema hablamos también ya en su momento quiénes son. Y dice que el apóstol Juan ve que esta bestia salvaje tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y el dragón, usted sabe quién es el dragón. Yo le he puesto Satanás, pero con minúscula y sin acento, ¿no? Dice que le entregó su poder. 3 cosas le entrega: poder, trono y autoridad. Hasta ahorita no lo tienen todavía. Pero dice que una de esas cabezas, que viene a ser el hombre de pecado o el anticristo, es herido de muerte, o sea, hace toda la imitación de Jesús al Mesías y es sanado, es resucitado. Y eso dice que asombra al mundo y toda la tierra fue en pos de la bestia salvaje. Ya hemos dicho también por qué van. ¿Quién causa ese ir a adorar a la bestia salvaje? ¿No? Un espíritu de engaño que viene a estas personas. Y ya dijimos quién le envía ese espíritu de engaño, que el apóstol Pablo nos lo revela en Tesalonicenses capítulo 2.
Este pasaje que les estoy tratando es un escenario Gog y Magog tienen que manifestarse antes que aparezca el cuarto reino o el nuevo orden mundial. Pero hoy estamos viendo ya cómo Gog y Magog se alistan para llegar a Israel. La gran pregunta es, ¿llegarán? Primero vamos a traer nuevamente la revelación, quién es Gog y quién es Magog. Gog y Magog los descubrimos, como dije hace un momento, cuando enseñamos el año 2022 el libro de Apocalipsis. Y cuando tratamos Ezequiel 38 y 39. Gog es Irán, el Irán de hoy. Y Magog es la región del Turquistán, donde quien liderará a Magog será la Turquía de hoy, que sutilmente ya está invadiendo Latinoamérica, no a través de armas ni a través de, sino a través de lo que más le gusta a los latinos. ¿Qué es lo que más le gusta a los latinos? Las novelas. Tenga cuidado, hermano, mucho cuidado. Pero Irán, Turquía y los países que agrupan al Turquistán, que son 6, eso ya los vimos cuáles son, tienen un ejército. Este ejército va a ser destruido en la batalla de Armagedón, juntamente con el ejército del hombre de pecado, que también será traído por el Señor a un lugar llamado Armagedón. Ahora, esta batalla de Armagedón, de acuerdo al libro de Apocalipsis, a lo que ya estudiamos, se da en el escenario del segundo evento, el gran juicio de Dios de Mateo 24. Indudablemente, antes los hijos de Dios ya han sido tomados por el Señor. O el término más usado aquí en Occidente es el arrebato. ¿Por qué digo más usado? Porque el judío mesiánico verdadero, en el hebreo, el significado correcto es tomados por el Señor. ¿Y cómo es que lo descubrimos? ¿Cómo es que se descubre? Apocalipsis 16. También lo invito, hermano amado, ahí vaya usted al canal de ministerio, a los hermanos que hoy están viendo ahí este video, al Evangelio del Reino 2022, ubique Apocalipsis 16 y va a tener con más detalle lo que hoy compartimos de este capítulo. ¿Por qué toco este capítulo? 16. Apocalipsis 16, versículo 12 al 16. Porque la batalla de Armagedón, hermano, a veces veo en el YouTube, llegó el Armagedón está acá, estamos a la puerta, hermanos amados, el Armagedón va a suceder después de la gran tribulación, justo al finalizar los 7 años, el Señor Jesús toma lo que son suyos y empieza el gran juicio de Dios. ¿Y cuándo empieza el Armagedón? Apocalipsis 16,
versículos del 12 al 16, en la sexta copa de la ira de Dios, en pleno gran juicio de Dios a la humanidad. Y vamos a leer. El sexto ángel, un ratito, hermano amado, me quiero ubicar bien por acá. Ya me ubiqué. Apocalipsis 16, versículos del 12 al 16. Vamos a leerlo. ¿Y cómo es que descubrimos a Gog y Magog? Ya el 2022. Hoy estamos compartiéndolo para entender el tiempo de hoy. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que el camino para los reyes de Oriente estuvieran listos. Break. Me detengo acá. ¿Quiénes están al otro lado del río Éufrates? Gog y Magog. Ahorita no pueden cruzar, solamente Irán, a través de sus grupos terroristas, puede atacar a Israel, pero va a llegar el momento en que en la batalla de Armagedón, este sexto ángel que derrama su copa, o sea, les facilita para que lleguen, pero usted no sabe por qué les facilita a que lleguen a Israel. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Llegarán? Ahí está la pregunta. Se seca el río Éufrates y cuando usted ve el mapa, el río Éufrates cruza Turquía, cruza Irak y más atrás está Irán. Eso seco, indudablemente, todo el ejército pesado que no puede trasladarse por avión ni por buque, van a poder cruzar y van a poder llegar a Israel. Por eso se seca este río Éufrates. Versículo 13. Entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. Ya usted sabe que la bestia salvaje es el anticristo y el falso profeta es aquel, la antesala que le abre la puerta al anticristo. Ya hemos dicho, en el mismo Israel, en su tiempo. Y dice, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Usted dirá, el falso profeta de Israel, sí. Vaya usted, hermano amado, ahí los del canal del ministerio, y empiezan a estudiar el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, porque los tiene todos, y va usted a descubrir que el falso profeta se levanta en la tierra, no en la tierra del mundo, en la tierra que desde los tiempos de los profetas Dios le decía tierra a Israel. Bueno. 14. Porque son espíritus de espíritus malignos que realizan prodigios, que van a los reyes de todo el mundo habitado para reunirlos. No olvide este término. Para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El gran día del Dios Todopoderoso. No olvide este término. El gran día del Dios Todopoderoso. Quiere decir que hay un día que ya fue profetizado antes en que Gog y Magog iba a tener el camino libre a través del río Éufrates seco, no porque ellos hicieron algo, sino porque Dios les abrió la puerta. Ok, muchachos, lleguen a Israel y verán qué les pasará. Así que, versículo 15.
Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y preserva sus vestiduras para no andar desnudo. Hermano amado, esta es una exhortación para todos nosotros. Y que vean su desnudez. Versículo 16. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. ¿Qué les pasa a Gog y a Magog, al ejército del anticristo, allí cuando son convocados, reunidos por el mismo Dios en un lugar llamado en hebreo Armagedón? En Apocalipsis 19, le animo a que lo vea, usted también, hermano amado, revise ahí en el canal de ministerio donde ya les dije, Apocalipsis 19, y de los versículos del 17 al 21, usted va a ver ahí un evento donde dice la gran cena de Dios. Cómo el jinete del caballo blanco, que es Jesús, el Rey de Reyes, y sus ejércitos, no dice su ejército, sus ejércitos están en el gran día del Dios Todopoderoso. ¿A fin de qué? De destruirlos a todos los que habían sido convocados en un valle, en un lugar llamado Armagedón. El profeta Ezequiel había profetizado sobre este gran día de Dios. Fíjese, cuántos siglos atrás. Vamos a leer Ezequiel 39. Y vamos a leer algunos versículos que se los voy a mencionar. Pero le animo a que lo lean como una lectura, un estudio personal, Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Ore antes. Ezequiel 39, el versículo 6. ¿Qué dice? Fuego enviaré sobre Magog y sobre los que habitan confiadamente en las islas. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Versículo 8. En el tiempo del profeta Ezequiel. Dice, he aquí que está por venir el día del cual he hablado, declara el Señor de señores. Versículo 11. En aquel día yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel. O sea, llegaron. Gog y Magog llegó. Pero dice, en cuanto llegaron, al lugar que llegaron fue el lugar de su sepultura. Wow. Para sepultura allí en Israel. El gran valle que está al oriente del mar, el cual obstruirá el torrente. Allí sepultarán a Gog y a toda su multitud, a Magog, a sus ejércitos. Y se llamará Valle de la Destrucción de Gog. ¿Cuál es ese valle hoy actualmente? Dice que está al oriente del mar Mediterráneo. Y dentro de, vi un video que mi gran amigo, al cual bendigo mucho, su vida, su hogar, su ministerio, me envía un video justamente
dónde va a ser Armagedón. Y allí en su video, mientras él compartía, allá en Israel hay un valle llamado Jezreel. Jezreel, el valle de Jezreel. Allí, en ese valle será la batalla de Armagedón. Y cuando usted lee Apocalipsis 19, después que el Rey de Reyes en su caballo blanco hace un lugar de sepultura para Gog, para el ejército de Magog, y no solamente para ellos, sino para el ejército también de el hombre de pecado, dice allí, si usted lee el capítulo 19 de Apocalipsis, que son enviados al lago de fuego el hombre de pecado o anticristo y el falso profeta. Hermano amado, Gog y Magog tiene que aparecer antes que se manifieste el cuarto reino y antes que se manifieste el hombre de pecado o anticristo. ¿Por qué? Porque a Gog le va a venir deseos malvados en su corazón. Actualmente Israel, ya les he compartido, justamente les compartí, creo, en octubre, que hay un nuevo orden en el Medio Oriente. Como Israel no solamente ya ha sido reconocido como, aunque ya tenía una economía 8 veces mayor que la de Irán, que Gog, maquinando en su corazón, Gog. Pero también, a partir y eso lo tocaremos más adelante, de octubre del año pasado, del anteaño pasado, comenzó Israel a manifestar su tecnología, que no era tan conocida, pero comenzó ante tantos ataques. Y comenzó a evidenciar el poderío de su ejército. Yo les compartía a mis hijos en esta semana qué anhelo tiene un judío o un israelita de servir en el ejército, porque todos los de 18 años y por 3 años sirven al ejército. Pero ¿saben ustedes por qué es ese anhelo? Porque en esos 3 años son entrenados con una tecnología que no recibe ningún ser humano en la Tierra. Le doy un ejemplo, solo uno, porque hay varios. Ustedes saben de ese medio PayPal para pagar. El dueño de PayPal hace un tiempo tenía un problema y quería evitar que cualquier persona ingrese y saque dinero de las tarjetas de otras personas o pague de una manera delincuencial, llamémosle, por usar los términos de hoy. Y resulta que un judío, un jovencito de 23 años, que había leído ese tema, viaja a Estados Unidos y le dice, y buscó la entrevista con el dueño directamente. El dueño llegó a la entrevista después de algunas trabas, pero llegó. Y el joven le explica que él tenía la solución a su problema. Así que el dueño le dice, ok, mira, te voy a dar como una decena de libros
sobre el PayPal que tengo y a ver qué tiempo te lleva para que me des una solución a esto. Así que el joven se lo lleva, 23 años, se lo lleva, y resulta que al día siguiente vuelve y le dice, señor, ya tengo la solución, ¿sí? Ya tengo el algoritmo. Hermanos amados, ese jovencito de 23 años, preparado en una tecnología, imagínense ustedes, hoy Israel tiene una tecnología, fíjese, en un solo día, a veces recibe 200, hoy, 200 misiles balísticos, que no es como un cohete, un misil balístico mide 5 o 6 metros y tiene una tecnología de la cúpula de hierro y unos rayos láser que no pueden llegar a Israel. Esa tecnología se las enseñan a estos jóvenes. Entonces salen con toda esa... Por eso el anhelo de un joven, fíjese, increíble, ¿no? Cumplidos sus 18 años, quiere ir al ejército porque sabe que va a salir superdotado. Bien, volviendo entonces al tema, ahí les contaba haciendo un break. Entonces, Gog y Magog se está alistando para llegar a Israel. ¿Llegarán? Sí, van a llegar, pero para ser destruidos en el gran día del Dios Todopoderoso, pero durante la sexta copa de la ira de Dios, es decir, en el segundo evento de Mateo 24, el gran juicio de Dios. Porque el primer evento de Mateo 24 que Jesús nuestro Mesías nos ha permitido entender y es entendido es la gran tribulación. Pero estamos hablando de que finalizado los 7 años de la gran tribulación, de ese día cual nunca ha habido, dice, desde la antigüedad hasta ese momento, de acuerdo a lo que el profeta Daniel escribe en Daniel 12. Pero finalizado esos 7 años, como dice aquí, que los que han velado, los que han preservado sus vestiduras, serán tomados por el Señor. Y esto nos habla de que estos sucesos, el ser tomados por el Señor, la gran tribulación y el gran juicio de Dios, dice, tiene que ocurrir en esta actual última generación. Interesante, ¿no? Estamos en la última generación. ¿Y cómo sabemos cuándo comienza, cuándo termina, desde cuándo inicia? En Mateo 24, esto ya lo enseñamos también, año 2022, 2023, en las series que correspondían, pero hoy lo traemos a fin de ponerlo en el contexto del tema de hoy. Mateo 24, el versículo 34. Dice, de cierto os digo, aquí hablando Jesús el Mesías, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, los dos grandes eventos y antes
del segundo, hay algo que tiene que ocurrir. Los que perseveraron, los santos que obedecieron los mandamientos, mantenieron su fidelidad a Jesús el Mesías, serán tomados por el Señor. Aquí sí les voy a dar un pequeño detalle. En el culto del domingo 3 de abril del 2022, un ratito mis hermanos, ya, enseñé un tema, el tiempo de los 7 sellos y el Cordero, que hacía referencia al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ahí vimos cuántos son los años de una generación y a partir de qué momento debemos contar la última generación. Es cierto lo que Jesús, nuestro Mesías, nos dice. En Mateo 24, versículo 36. Vamos a leerlo. Mateo 24, versículo 36. Es muy cierto esto. Porque acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Aquí Jesús, nuestro Mesías, se está refiriendo a la toma de sus escogidos, ¿no? Lea el contexto, los versículos anteriores al 36 y se dará cuenta que tiene que ver con los escogidos. Y es cierto, no podemos saber el día ni la hora, pero sí la temporada. Sabemos que Israel fue reconocida como nación por la ONU el 14 de mayo de 1948. Y antes de las 24 horas fue atacado por 5 países árabes. Jerusalén fue reconocida como capital el 9 de mayo. Este año, téngalo muy presente, 1967. Jerusalén fue tomada como capital y reconocida como capital por Israel después de una guerra de 6 días. ¿No? Hermano amado, tenemos que ser una generación de entendidos y de buenos, como dice el profeta Daniel. Tenemos que ser una generación que ayude a otros a ser vencedores. Y no decir como hoy, lamentablemente por las enseñanzas de sus líderes, no es importante lo que vaya a suceder en la tribulación, en el juicio de Dios, porque la iglesia se va antes. Así les enseño. Cuando realmente los hijos de Dios y los creyentes pasaremos la gran tribulación. Algunos bajo el sustento de Dios y otros sufrirán las experiencias de la gran tribulación. O algunos dicen, no me mezclo con los que se quedan. Hermano amado, podemos saber, dejémoslos ahí con esas formas de pensar. Sí podemos saber la temporada en que seremos tomados por el Señor. Mateo 24, versículo 32 y 35. Cuando los líderes de Occidente leen estos, en su mayoría, porque recién contado con los dedos, algunos ya hemos entendido, pero muchísimos cometen el error y a partir
y por este versículo que les voy a leer, piensan que a partir del año en que Israel fue reconocida como nación, comienza la última generación. Pero vamos a leer. Y se olvidan que la higuera tiene fruto. Vamos a leer Mateo 24, 32, 35. De la higuera aprende la parábola. Es bien interesante esto, hermano. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recuerdo que yo les compartí a la Congregación Apostólica de Restauración un video de un pastor mexicano muy famoso que no lo quiero mencionar, no es bueno hacerlo, pero les compartí el video del YouTube donde este pastor pedía disculpas por haber errado en cuándo venía Jesús el Mesías, basado en este pasaje. Pero se olvidó. Es cierto que a Israel se le conoce como la higuera, pero se olvidó que la higuera tiene fruto. ¿Y quién es el fruto? Que seguramente usted viene a su mente. Lucas 13, versículo del 6 al 9. Lucas 13, versículo del 6 al 9. Luego dijo esta parábola. Cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto, pero al ir a buscar fruto en ella y no le encontró. Este pasaje, hermano amado, habla de que aquí el hortelano le pide a Jesús o al Señor que lo deje este año, mientras él lo va arreglando, lo va cultivando, poniendo abono, y tal vez en el siguiente año que viene va a producir fruto. Es cierto. Cuando Israel como higuera fue reconocida, no fue que inmediatamente había el fruto. Del año 48 a 1967. Pasaron varios años. El fruto es para comer. Jerusalén es el fruto de Israel, de la higuera Israel. De ahí salió las escrituras, de ahí salió el evangelio del reino a las naciones. Aquí viene. Atención. Desde el año en que Jerusalén fue recuperada como capital de Israel, la higuera tuvo fruto. Y desde ese momento, desde ese año, inicia la última generación. Y los años de una generación están en el Salmo 90. Ahí tiene usted como tarea, los hermanos de la congregación ya tienen ese dato. Es una tarea, busque el Salmo 90, ahí está los años de una generación. Por eso, hermano amados, hoy es muy importante entender el estado de guerra que viene ocurriendo en Israel y cómo Gog y Magog se alistan para llegar. Desde que Israel, hermano amado, fue reconocida como nación y como Estado por la ONU y por su capital Jerusalén, que hasta ahora no la reconocen, la región islámica, la cual es casi todo de su alrededor,
tienen un punto en común. Palestina se queda en su lugar y no permitir que el Estado de Israel se levante como una nación libre. Y la verdad que lo han venido cumpliendo desde 1948. Pero como Israel es el pueblo de los pactos y las promesas, hasta hoy no la pueden destruir ni la destruirán. Pero sí llegarán y el caballo del jinete blanco, el Señor de señores, con sus ejércitos destruirá en Armagedón a todos los que lleguen. Aleluya. Pero es muy importante, hermano amado, y aquí no voy a hacer con mucho detalle porque tuvo su momento, esto fue el año pasado, ¿no? Cuando en una de las partes, creo que fue la parte 13, no recuerdo, en la serie del año pasado, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahí hablamos sobre el origen de Palestina. Palestina, hermanos amados, significa filisteo. Ese es el significado de Palestina. Hoy, lamentablemente, los palestinos, que son los filisteos desde los tiempos de la antigüedad, que odiaban y siguen odiando a Israel, hoy hay una autoridad nacional de Palestina que ha tomado el norte de Jerusalén y el sur de Jerusalén. El norte hoy, esa parte de Jerusalén, ahora la llaman Cisjordania. Y la parte del sur es esa parte muy pegado al mar Mediterráneo, Gaza, que ya usted sabe todos los temas que vienen. Quiere decir, ante las escrituras de Dios, los palestinos son ilegales. Y no solo ilegales. Es uno de los pueblos. También está Amalek, los tiempos de Edom antiguamente, pero hoy están los mismos espíritus. Odian a Israel. Odian a Israel. Y el terrorismo en Israel, hermanos amados, está desde 1948. Lo que pasa que no ha sido noticia en los medios de comunicación, pero siempre han habido ómnibus quemados, gente asesinada directamente en sus carros o en sus casas por grupos palestinos. ¿Qué dicen las escrituras del Dios Todopoderoso? ¿De dónde, cómo es que surgen los palestinos? Y esto nos lleva a los tiempos de Noé. Uno de los hijos de Noé, Misraín, Misraín, si usted quiere más amplio, hermano amado, vaya usted, creo que fue el capítulo 13 de la serie del año pasado, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, ahí está ampliamente. Pero uno de los hijos de Noé, Misraín, engendró, dice Génesis 10, capítulo 13 y 14, ¿no? Misraín, un hijo de Noé, o de uno de los hijos de Noé, Misraín, en Génesis 10, capítulo 13, versículo 14, Misraín engendró, dice, a varios ahí. En el versículo 14 dice,
a Patrusín, a Carluín, de dónde surgieron los filisteos. Es decir, el filisteo, el palestino de hoy, no viene de Canaán, porque los hijos de Can, uno de los hijos de Can, que fue hijo de Noé, uno de sus hijos se llamaba Canaán, que es el lugar predestinado al cual fue Abraham. Y fue toda una conquista en los tiempos de Josué. La referencia más antigua que se tiene de los filisteos están en los documentos egipcios. Sí, esa es la fuente para saber quiénes son estos filisteos. Estos filisteos eran conocidos porque eran como los pueblos del mar, es decir, ellos vivían en barcazas, en barcos que ellos fabricaban en el mar Mediterráneo, muy cerca a Egipto. Y un día tuvieron la osadía de comenzar una guerra con los egipcios. Pero el ejército egipcio los derrotó. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la zona sur de lo que hoy es Jerusalén, la Franja de Gaza, y tomaron esa pequeña parte. Es decir, que los palestinos de hoy son filisteos. ¿Y qué pasó? El año 70 después de Cristo, ante la diáspora de los judíos, mire bien, ante la diáspora de los judíos, fueron dispersados. Entonces fue el momento que los filisteos aprovecharon y se fueron al norte a tomar una parte ahí de Jerusalén. Lo que hoy viene a ver es Cisjordania. Y los romanos de ese tiempo llamaron esa zona Palestina, que en hebreo significa filisteo. Estos filisteos, sabidos, porque son sabidos, aprendieron el lenguaje árabe. ¿Pero con qué propósito? Porque las naciones límite que rodean a Israel hoy eran árabes y comenzaron a aprender esa cultura árabe y su religión. Por eso hoy a los palestinos, que son los mismos filisteos, se les llama musulmanes, porque se sumaron a la religión islámica. Y es así que por el transcurso de años, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, el 2012 la ONU los reconoce como un Estado que tiene derecho a un territorio. No les estaba diciendo, ese es su territorio, el de hoy. No, es un Estado que tiene derecho a un territorio. Es decir, el filisteo, el invasor, el ilegal, el humanismo le reconocía que tiene derecho. Es como hoy, hermanos amados, no es que los compare, pero lo que viene ocurriendo en estos últimos días, yo me doy cuenta, hermanos amados, que el orden y lo legal afecta la cultura del hombre pecador. No quiere orden y no quiere legalidad. Le gusta todo lo que no es legal y todo lo que no está de acuerdo a las normas. Esa es la característica del hombre de hoy. Entonces, el 2014, ya usted sabe a qué me estoy refiriendo de lo que están sucediendo en muchos
muchas partes, especialmente en Norteamérica. En diciembre de 2014, el Parlamento Europeo reconoció al Estado palestino, es decir, sacaron un pronunciamiento, la Comunidad Económica Europea dice, reconocemos a Palestina como Estado. Hermano amado, y con esto termino. Lo que sí debemos tener presente que este año 2025 ha comenzado el inicio del cumplimiento de la primera comunicación profética que expusimos en diciembre de 2024 y que en este 2025 comienza Dios a desarrollar su plan. ¿Y cuál era ese? Dijimos la primera comunicación profética. Es el inicio de la gracia de Dios. El inicio de un tiempo de volverse a Dios con todo el corazón. Dios concederá su gracia de arrepentimiento desde Israel, Jerusalén, a las naciones. Y esto está basado en Joel 2, versículo del 12 al 13, que dice, ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón. Esto es para los creyentes y no creyentes de hoy. Con ayuno, con llanto, con lamento. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante es su bondad. Y se retracta del mal, no del mal que Él hace, sino del mal que hace el ser humano. Y este llamado, hermanos amados, no es que comienza con Joel, son desde los tiempos de Moisés, la ley, el Pentateuco, desde allí es el llamado de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Reconozcan hoy, pues, y arrepiéntanse en su corazón, porque Yahweh es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más fuera de él. Aleluya, hermanos amados. Permítanme un momentito.